¿Se escucha? Sí, profesor. ¿Se está viendo la pantalla? Buenos días. Buenos días. ¿Se ve la pantalla? ¿Cómo? Sí. De la plaza. Ya. Nos quedamos en el teorema 6. Entonces el teorema 6 es transformada, deriva de la transformada, ¿no? Ahí tengo mi función f, tomo la transformada, es f mayúscula. Entonces cuando yo quiero hallar la transformada de t por f de t, es menos f' mayúscula de eso, ¿no? Eso sería la consecuencia del teorema. Ahora, si yo quiero hallar la transformada de t cuadrado por f de t, va a salir la segunda derivada de f mayúscula de eso. Si quiero hallar la transformada de t cubo por f de t, va a salir menos la tercera derivada de S. Es decir, Laplace de t a la n, con n natural multiplicado por f de t, es menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada f mayúscula, ¿no? Eso sería entonces la expresión. Y el proceso inverso también, ¿eh? No se olviden, si eso es cierto, para la primera, Laplace de t, f de t, es menos f' mayúscula, entonces la transformada inversa de f' mayúscula va a ser menos t, f de t. ¿Cuándo vamos a utilizar este teorema que está en el cuadrito? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, que les pidan hallar la transformada inversa de una función logarítmica de S, digamos logaritmo de S menos A sobre S menos B. Quiero hallar la transformada inversa, entonces ahí voy a recordar ese teorema. Cuando tengo F mayúscula, un arco tangente, un arco cotangente, ahí también voy a recordar este teorema en su procedimiento inverso, ¿no? Puede ser quizás en otro caso para ciertas funciones, pero es donde mayor aplicación yo he encontrado y una forma más sencilla. Esos problemas se pueden resolver por el teorema 7, pero es mucho más complicado, ¿no? Entonces acá hemos visto, acá tenemos un ejercicio directo, quiero Laplace de t coseno de omega t. Eso lo hemos hecho derivando esa función f de t,
t coseno de omega t, lo hemos derivado dos veces y obtenemos una ecuación diferencial donde aparece f segunda y aparece la función original multiplicado por omega cuadrado. Y ahí aplico Laplace con la fórmula de la transformada de la segunda derivada de f. Y obtengo que ese resultado va a ser una fracción s cuadrado menos omega cuadrado sobre, abajo un paréntesis al cuadrado, s cuadrado más omega cuadrado, ¿no? Eso sería. Y no perder también el proceso inverso. La Laplace inversa de la fracción s cuadrado menos omega cuadrado entre el cuadrado de s cuadrado más omega cuadrado, eso viene a ser t coseno de omega t. Ahora entonces vamos a tener lo siguiente. F de t para mí va a ser coseno de omega t. Y yo conozco cuál es la transformada de coseno. Entonces f mayúscula va a ser igual a s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y del momento que está multiplicado por t, este f de t, entonces a esa fracción lo derivo una vez y le cambio de signo, ¿no? Acá está Laplace de t coseno de omega t, entonces al f de t le llamo coseno. Ya estoy en el teorema, y el teorema me dice que es menos f' mayúscula s. Yo acá tengo menos la derivada respecto a s del f mayúscula. Entonces yo tomo Laplace del coseno, y acá está. ft coseno, Laplace viene a ser s sobre s cuadrado más omega cuadrado, y a esta fracción la tengo que derivar respecto a s, y le cambio de signo, ¿no? Entonces ahí eso le va a quedar, como le decía yo, arriba, s cuadrado menos omega cuadrado, y abajo un paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis s cuadrado más omega cuadrado, ¿no? El resultado ya directo, acá todavía tengo que decir divisor al cuadrado, después tengo el denominador por la derivada de s que vale 1, menos s por la derivada de esto que sería 2s. Entonces s por 2s me sale 2s cuadrado, entonces tengo s cuadrado más omega cuadrado menos 2s cuadrado, me está quedando omega cuadrado menos s cuadrado sobre el cuadrado de esto. Y con signo cambiado ya me quedé esto de acá, ¿no? Eso, para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variados, ya lo explicamos, esta sería la ecuación de Bessel de orden cero, que lo vamos a ver la próxima semana. Y acá tenemos Laplace de t seno de omega t. Esto también ya lo hemos visto con el teorema 4, derivamos esta igualdad dos veces, y ahí aplicamos Laplace. Y nos da el resultado 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado, ¿no? Y no olvidarse que la Laplace inversa de esta fracción va a ser t por seno de omega t. Ahora, defino yo, ya estoy viendo que es una t por una función. Entonces, a esto le llamo, esto sería un f1, ¿ya? No se va a confundir con este f. F de t es t, seno de omega t. Entonces a esto le pongo f1, y f de t va a ser seno de omega t. Tomo Laplace, entonces me sale f mayúscula, Laplace del seno, omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Ahora, ya estoy acá en el teorema. Laplace de t, seno de omega t, va a ser Laplace de t por f de t. El teorema 6 me dice que es menos f' mayúscula. Y como yo tengo la expresión 1, este f mayúscula, que es omega por s cuadrado más omega cuadrado a la menos 1, derivo a ser menos omega por s cuadrado más omega cuadrado a la menos 2, por la derivada de s cuadrado más omega cuadrado, que es 2s. Entonces ya tengo esa expresión, f', ahí está, ya tengo que derivar esa expresión, y me sale esto. Pero la fórmula me dice que eso es el negativo de f'. Con este negativo que sale, va a ser más, ¿no? Eso sería. Lo mismo, tengo este ejercicio, Laplace de t cuadrado seno de omega t. Entonces acá tengo potencia de t entera o una función. Entonces, esto viene a ser la segunda derivada de la transformada del seno. Entonces, busco la transformada del seno, ahí está. Laplace de t cuadrado por f de t es f segunda de s. Entonces, tengo que derivar la transformada del seno dos veces. Entonces, ya tengo acá f mayúscula, esta sería su primera derivada, luego derivo una vez más, y me queda entonces acá
está mal esto, ¿no? Recuerden que el F', acá está el F', F' es 2 omega S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Entonces acá le falta el S, ¿ya? Ojo, el F' mayúscula es menos 2 omega S sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Entonces no se olviden, acá corregir el F' de S es menos 2 omega S sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Ahora, eso lo tengo que derivar nuevamente y obtengo la segunda derivada, ¿no? Y acá sí está bien, fíjense. Saco la constante menos 2 omega fuera, ahí está menos 2 omega, y ahora voy a derivar, arriba me queda S, y abajo me queda S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Cuadrado del divisor a la cuarta, ahí está la cuarta. El denominador, S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado, por la derivada de S, que está quedando ahí S, por 1, menos el numerador que es S, por la derivada de esto de acá, y esto viene a ser 2 veces S cuadrado más omega cuadrado por la derivada de la base 2S, ahí está, ¿no? Entonces ya puedo sacar de factor común S cuadrado más omega cuadrado de ambos. Entre esto que está a la cuarta me queda al cubo, ¿no? Acá me está quedando al cubo, está el signo negativo, está el coeficiente 2 omega, y ahora entonces ya tengo esta expresión que me dice S cuadrado más omega cuadrado menos sería 4S cuadrado. Entonces el S cuadrado acá menos 4S cuadrado me está quedando omega cuadrado menos 3S cuadrado. Le cambio de signo y ya tengo acá entonces 3S cuadrado menos omega cuadrado sobre esa expresión al cubo. También ustedes pueden calcular Laplace de t cuadrado coseno de omega t. También va a ser segunda derivada de la transformada del coseno. Acá tengo otro ejercicio, Laplace de t e a la t. Este ejercicio lo puedo hacer de dos maneras. Entonces, uno, haciendo este producto, F1 va a ser t por f de t. Hay un Laplace de e a la t, me sale 1 sobre s menos 1, y por este t, eso tengo que derivar 1 sobre s menos 1, lo tengo que derivar. Me va a quedar menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Y le cambio de signo, ¿no? Acá está esa derivada, y le cambio de signo, y ya tengo entonces el resultado. Esto sería aplicando entonces el teorema 6. Pero acá voy a aplicar el teorema 2, la traslación. Entonces, yo me doy cuenta acá que es e a la t por t. Entonces, Laplace, como está acá, de e a la t por t, entonces tengo mi teorema número 2, que me dice la transformada de e a la t por f de t es f mayúscula evaluado en s menos a, donde a es el coeficiente de la exponencial que vale 1. Entonces yo encuentro cuál es la transformada de t. Viene a ser 1 sobre s cuadrado. S viene a ser el f mayúscula, 1 sobre s cuadrado. Y a esta función f mayúscula lo tengo que evaluar en s menos 1. Me va a quedar f de s menos 1, es 1 sobre s menos 1 al cuadrado, ¿no? Cosa que está acá. Entonces estoy aplicando el segundo teorema que hemos visto, que sería el primer teorema de traslación. Acá también lo podemos hacer de dos formas, ¿no? Uno, haciendo la transformada de e a la menos t. Esa transformada de e a la menos t va a quedar 1 sobre s más 1. Y como acá está multiplicado por t al cuadrado, entonces va a ser la segunda derivada de 1 sobre s más 1. Entonces acá está de esa forma, ¿no? Entonces al f de t le llamo e a la menos t. Entonces ya estoy pensando, teorema 6, Laplace de una potencia de t, t cuadrado por f de t. Hay una transformada de este f de t, que va a ser entonces 1 sobre s más 1, acá está, a la derecha, f mayúscula 1 sobre s más 1. Y a eso lo derivo dos veces, y me sale este resultado, y entonces ya, por el teorema, Laplace de t cuadrado por f de t es igual a la segunda derivada de f mayúscula, ¿no? Pero ahí está la segunda, y ya está. Eso sería pensando, usando el teorema 6, pero usando el teorema 2, ahora yo este producto lo intercambio. Laplace de e a la menos t
por t cuadrado. Pues ahora tengo Laplace de e a la t por f de t. Entonces, ya yo veo, primero, que tengo que hallar Laplace de t cuadrado, que es igual a factorial de 2 sobre s cubo. Ese es el f mayúsculo. Y eso lo tengo que evaluar en s más 1. ¿No? Entonces va a ser ya el resultado que debe quedar lo mismo que está acá. Bueno, acá solamente se ha hecho con el teorema número 6. En el otro material que le he mandado hoy día temprano, ¿no? Como a las 2 de la mañana, estaba haciendo el trabajo de algunas aplicaciones de esto, lo vamos a ver en un ratito. También está un resumen de este teorema 6, pero ojo, acá no he aplicado el problema de la transformada inversa. ¿Ya? En el material de la mano que le he escrito anoche, ahí sí está eso. ¿Ya? Y más adelante debe haber problemas con esa característica. Ahora vamos a ver integración de la transformada. No confundir con el teorema 5, que dice Laplace de la integral, ¿no? Recuerden ustedes que tenían teorema 5, Laplace de la integral de 0 a t, f de tau diferencial de tau, va a ser 1 sobre s por la transformada del integral. Ese es Laplace de la integral, pero ahora es integral de la transformada. Es decir, al f mayúscula lo vamos a integrar. Entonces, acá hay unas condiciones. Si f de t satisface las condiciones del teorema de existencia, ojo, es decir, en otras palabras, que esa función posee transformada, ¿no? Es decir, está acotado por el valor absoluto f de t menor o igual que m por la exponencial al alfa t. Pero además dice, existe el límite del cociente f de t sobre t cuando t tiende a 0 por la derecha. Entonces, la transformada de f de t sobre t va a ser la integral de 0 a infinito. Ojo, acá hay un error. Es desde s hasta infinito, ¿no? Acá hay que corregir, por favor, en el teorema 7, es los límites de integración, es desde s hasta infinito. El f mayúscula del s por diferencial de s, para no confundirse con el s del... Para no confundirse con este S, algunos libros le ponen ese sombrero acá, pero no hay problema si ustedes ponen acá S y acá F de S, diferencial de S, ¿no? No hay problema. Entonces ahí está la demostración. Ir de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha va a ser un poco complicado, pero ir de derecha a izquierda es más cómodo, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ya sabemos que Laplace de f minúscula va a ser f mayúscula, y por definición es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. Ese por definición. Ahora yo quiero integrar, ¿ya? Entonces no se olviden que es la integral desde s hasta infinito. Acá todavía persiste el error. Integral desde s hasta infinito, lo cual acá sí está correctamente. Desde s a infinito, ¿ya? Entonces la integral acá es desde s a infinito de f mayúscula de s y sombrero, diferencial de s sombrero, ¿ya? Entonces desde s hasta f. Y ahora yo reemplazo el f mayúscula. Acá está el f mayúscula, que es una integral, y esta integral sí es de 0 a infinito, ¿ya? Ojo, este es de 0 a infinito, del exponencial por ft. Esto sí está bien, entonces pongo, en lugar de f mayúscula, pongo lo que está en el corchete, integral de 0 a infinito de e a la menos s sombrero de t por f de t diferencial de t. Y eso sería por diferencial de ese sombrero. Ahora, intercambio los límites de integración, y acá nuevamente a la derecha hay error, ¿ya? Yo en la noche lo voy a mandar así a mano, las correcciones de esto acá. Entonces, ojo, anoten acá, es Laplace de f de t sobre t es igual a integral desde s a infinito de f mayúscula de ese sombrero diferencial de ese sombrero.
parto de esto de acá y tengo que poner en la demostración la integral desde S a infinito de f mayúscula de ese sombrero diferencial de S, acá es igual a integral, acá sí está bien, desde S a infinito, y ahora reemplazo el f mayúscula que está arribita. Este f mayúscula, esta sí está bien, es un integral de 0 a infinito, de e a la menos s sombrero por f de t. ¿Ya? Ahora voy a intercambiar, si es continua, todas las condiciones, si ustedes ya han hecho integrales dobles, puedo intercambiar el proceso de integración, y entonces acá va a ser, ojo, desde 0 a infinito. ¿Ya? Entonces esto sale fuera, y la variable es diferencial de t, entonces afuera está diferencial de t. Esto es desde S a infinito. Va adentro, entonces acá va desde S a infinito. De esta función, y el diferencial de S pasa adentro. El f de t no depende del parámetro S, por eso que ha salido fuera de la integral que está ahí. Y ahora solamente integro esta expresión, y no se olviden que es desde S a ver, esto es desde S, ya. He intercambiado, esto es 0, no se olviden, acá este es 0 y este es S. Integro esto, me queda la misma exponencial entre menos t. Acá está la misma exponencial entre menos t. Y acá ya tengo que borrar esta integral, porque ya hice la integración. Borro esta integral, y no se olviden que esto va desde la expresión S hasta infinito. ¿Ya? Desde S a infinito, ahí sí está bien, pero ya borro esta integral. Pero la integral que queda acá es desde 0 a infinito. ¿Ya? De 0 a infinito. Entonces, a ver, no, ya está bien, es desde S, ¿no? Desde S a infinito y diferencial de S, ya está. Acá evalúo, ya esto me queda ahí, y esto es de 0 a infinito, como estoy diciendo, y la integral de 0 a infinito de una exponencial o cualquier función es la clase de esta función. Entonces acá tiene que corregir, es de 0 a infinito, esto también de 0 a infinito, y ya entonces acá quedó entonces que la integral de 0 a infinito de una exponencial e a la menos st o cualquier función es la clase de esta función. Ahí quedó entonces la expresión. Entonces ya tienen ustedes ese teorema. Entonces acá está mal esto, es desde S hasta infinito. De f mayúscula de S diferencial es la clase de esto, ¿no? O también la integral desde S a infinito de f mayúscula de S es la integral, en este caso, sería de 0 a infinito de este cociente. Entonces, esto está, o sea, cuando lo han digitado se han confundido, entonces vamos a corregir ese teorema 7. Esto también tiene doble aplicación. Acá tengo entonces, quiero calcular Laplace de f de t o f de x sobre x. Entonces, Laplace de f de x sobre x. Primero tengo que buscar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y este límite ya saben que es omega. Existe límite. Entonces, esto va a ser la integral desde S a infinito de la transformada del seno. Y la transformada del seno, omega x, va a ser omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Ahí está. Tengo f de x, seno de omega x, Laplace de eso va a ser omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Luego voy al teorema, ¿no? Pero falta el que existe límite. ¿Eh? Primero tengo que ver esto. Si no existe límite, ya no tiene transformada de esa forma. Entonces, el límite de seno x sobre x cuando x queda 0, esta es la forma 0 sobre 0, límite que ustedes han visto en cálculo diferencial. Entonces nos sale el coeficiente de omega, ¿no? Acá, si no se acuerdan, como es 0 sobre 0, derivo. Si derivo, omega coseno, y abajo 1. Entonces me queda omega coseno cuando x tiende a 0, omega por 1 me queda 1. Entonces existe, por lo tanto, Laplace
del seno de omega x sobre x, que estamos diciendo que es Laplace de f de x sobre x, es la integral, y acá sí está bien, desde S a infinito de f mayúscula. Entonces ya integro esto desde S a infinito de la transformada del seno, que viene a ser esto. Cuando ustedes ya tienen práctica, esta parte superior que está acá, no necesitan que haya la transformada, que es f mayúscula, sino simplemente recorre el teorema, Laplace de f de x sobre x va a ser un integral desde S a infinito de la transformada del numerador. Esto sería, Laplace de esto sería omega S cuadrado más omega cuadrado diferencial de S. Y esto es, saco omega y me queda diferencial de S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Acá si gustan, ustedes le pueden poner ese sombrerito y ese sombrerito, ¿no? Y va a ser arco tangente de ese sombrerito sobre omega, evaluado desde S a infinito. Arco tangente infinito, pi medio. Y menos cuando ese sombrerito vale S, va a ser arco tangente de S sobre omega. Y esto vale arco cotangente de S sobre omega. Entonces ya tenemos ya que la transformada del seno de omega x sobre x, o la transformada del seno de omega t sobre t, va a ser arco cotangente de S sobre omega. Va a venir el proceso inverso, que a usted le diga, hay la transformada inversa de esto. Con este teorema va a ser un poco difícil, porque ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que expresar, si quiero la transformada inversa de esto, van a tener que esto expresarlo como una integral de S a infinito de alguna función f mayúscula. Y entonces ahí no va a ser tan fácil ni directo hacer eso. Y luego integrar, y eso sería la respuesta de la transformada inversa, ¿no? Felizmente el teorema 6 me soluciona más fácilmente esto de acá, ¿no? Más fácil. Acá tengo otro problema, y en ese problema tengo mezclado dos teoremas. El teorema 7, ¿no? Teorema 7 y el teorema número 5. Acá hay dos teoremas. Entonces yo quiero hallar Laplace de la integral de 0 a t de una función f de u diferencial de u. Entonces ya el teorema 5, ¿qué me dice? Laplace de la integral de 0 a t de f de u diferencial de u viene a ser 1 sobre s de la transformada del integrando que está acá. Entonces yo tengo que hallar la transformada de este integrando, y eso ya lo tengo acá arriba, que viene a ser arco cotangente, ¿no? Con omega igual a 1. Ya tengo eso. Entonces acá estoy haciendo, hago f de u, el integrando que está acá. Entonces a mí me están haciendo Laplace, a esto de acá, le llamo tomo la transformada. Y por el ejercicio anterior, Laplace de ese f de u, que es seno de u sobre u, ya está acá arriba, eso viene a ser arco cotangente de S, o pi medio menos arco tangente. Eso sería entonces la expresión f mayúscula. Y ahora me voy con el teorema 5, Laplace del integral de 0 a t de f de u diferencial de u. Entonces, por el teorema 5 es 1 sobre s, Laplace de f de u. Pero este Laplace de f de u ya lo conozco, que es arco cotangente de s, dividido sobre s, ¿no? Eso sería entonces la solución de ese problema. Y entonces ahí vean que hay dos teoremas que se aplican. Acá tengo 3 teoremas que se aplican para este ejercicio, ¿no? Estos ejercicios vienen prácticas calificadas, exámenes. Entonces vamos a tener esto, queda arriba e a la menos 2t, y sale fuera e a la menos 2t porque no depende de u. Entonces a mí me están pidiendo, hay el Laplace de e a la menos 2t de la integral de 0 a t de seno de u sobre u diferencial de u.
Entonces acá tengo, el momento que tengo E a menos 2t por un f de t, teorema 2. Entonces, a la transformada de ese f, lo tengo que desplazar. Cuando vea s, pongo s más 2. Luego tengo que hallar la transformada de la integral, teorema 5 y teorema 7. Pero ya eso es el problema anterior. ¿Ah? Problema anterior. O sea, como vamos acá, como le digo, está acá. A todo esto que está acá de la integral, le llamo un g de t. Yo tengo Laplace de e a la menos t por g de t, va a ser g mayúscula evaluado en s más 2, por el teorema 2. Pero ahora tengo que hallar Laplace de todo esto. Laplace de todo esto. Pero Laplace de todo eso ya está acá arriba. Esto viene a ser esta función, 1 sobre s, arco cotangente de s. Y a eso lo voy a evaluar en s más 2. Te va a quedar la respuesta 1 sobre s más 2, arco cotangente de s más 2. ¿No? Esto acá es arco cotangente de s más 2 sobre s más 2. Acá tengo que probar todavía que el límite de seno de t sobre t cuando t tiende a 0 por la derecha, eso existe y vale 1 en ese caso, ¿no? Ya acomodo el ejercicio, este f de t es esa integral, pero ya esto es el ejercicio anterior, Laplace, problema 2, Laplace de esto viene a ser todo esto, ¿no? Por eso que de frente se pone esto y a eso se le llama f mayúscula. Por lo tanto, si yo quiero hallar Laplace E al menos t por f de t, va a ser el f mayúscula evaluado en s más 2. Esto acá es bastante fácil y uno puede combinar en un problema, puede ponerse un ejercicio donde usted pueda aplicar 3, 4, 5 teoremas. Si el alumno tiene los teoremas a la mano, tiene la tabla a la mano, pero no practica, va a ser un poco difícil que lo hagan rápidamente, ¿no? De todo el curso, yo considero que esto es lo más importante y les va a servir a algunos para hacer tesis. Otros les puede servir para el trabajo, ¿no? Entonces, los que se dedican, los ingenieros de sistemas que se dedican a automatización, la base teórica es transformar el Laplace. Entonces, hay alumnos que quizás ya con las con las 3 primeras prácticas y el parcial, ya pasaron. Así ha sucedido varios ciclos, ¿no? Más del 10% ya habían aprobado el curso y se dedican a otros cursos o ya no vienen. Ahora he visto poca asistencia, no sé ahorita cuántos habrá, poca asistencia, pero han hecho mal. Si bien es cierto, han pasado el curso ya, pero uno no debe pasar el curso solamente porque tiene que pasar, sino tiene que saber, ¿no? Justamente en estos días aparece en las redes, en el YouTube, una remembranza de Barton, hecho por el profesor Manuel Arévalo, que también ingresó el mismo año que Barton, que estudió, pero Arévalo muchas veces no iba a clases. Él trabajaba desde que ingresó a la uni, enseñaba en Vallejo geometría. Entonces él viene enseñando geometría desde el año 72 en el CEPRA-UNI, ha venido enseñando hasta hace un año, año y medio. O sea, fíjate, todo ese tiempo ha estado enseñando geometría, enseñaba geometría en academia, geometría en la pre de la Cayetano Heredia. O sea, toda su vida lo ha dedicado a enseñanza de la geometría. Lógicamente, él empezó a dictar, creo que en la UNI, a partir del año 85, más o menos, cuando el 84-2 se creó las facultades. Arévalo ahí estaba estudiando su maestría en ingeniería de potencia y para no pagar mucho, estaba haciendo un voluntariado ahí en la UNI, entonces fue asignado al departamento de matemáticas, pero ahí no dictaba ni era jefe de práctica, solamente apoyaba a tomar prácticas calificadas en todo ese periodo del 82, 83 al 84, ¿no? Y
Después, por ejemplo, en el 84-2 apareció por ley las facultades. Antes era departamento, hasta el 84-1. Entonces, en las facultades se tenía que desaparecer el departamento, donde estábamos como 140 profesores, y de cada curso eran 20 profesores que dictaban el curso. Y cada uno para la práctica proponía 2 o 3 preguntas. O sea, para una práctica calificada, mínimamente se formaban 40 preguntas, máximo 60 preguntas. Y era el coordinador que seleccionaba a veces solamente 3 preguntas, porque a veces las preguntas valían 7, 6 puntos, o a veces 4 preguntas a 5 puntos, y así, ¿no? Había entre 3 a 5 preguntas más o menos. Y cuando desapareció, ya la facultad empezó a funcionar 84-2, yo como electrónico, yo era contratado, solicité trabajar en electrónica 20 horas y en sistema 20 horas. Electrónica porque era mi facultad, donde yo había estudiado, y sistema porque yo estaba trabajando en una compañía importadora de computadoras, ¿no? Yo estaba metido mucho en lo que era software, venta de software, venta de equipos, todo. Entonces quería estar en la facultad, ¿no? Y aparte, que yo tenía la visión de que la facultad de sistemas, al igual que electrónica, deberían ser los pilares de la UNI, ¿ya? Fíjense, esa concepción yo lo tenía desde el año 84-2, que decidí pedir irme a ambas facultades. Entonces, y creo que no me equivoqué, cuando yo estaba trabajando en esa compañía importadora de computadoras, que había pocas, 4, llegó materiales que nos llegan de Estados Unidos, porque comercializamos con Estados Unidos nosotros, y decía que el boom de la electrónica será las telecomunicaciones. Fíjense, el año 86, y hasta ahora sigue evolucionando las telecomunicaciones, ¿no? Y a la par que desarrolla electrónica, desarrolla sistemas. Pero en esos años yo era contratado. Entonces el reglamento de la UNI decía, profesor nombrado, escoge a dónde quiere irse. Y los profesores contratados tienen que solicitar una facultad donde se deben trabajar. Si esa facultad la recibe, entonces van a trabajar, pero si esa facultad no lo requiere, ya termina el contrato, ¿no? Y así habíamos gente joven. En ese tiempo joven era Armando Venero Valdeón, César Sal y varios profesores. Entonces tenemos que esperar a buena voluntad, ¿no? La profesora Peña, que falleció ya hace como 3 años, escogió también irse a electrónica. La profesora Cala también a electrónica. Y entonces, pero en ese interín del 84-2, los alumnos de sistema, los del tercio de estudiantes, se movieron, y ya los alumnos conocían qué profesores destacaban ahí en la UNI, porque habían salones en el J que cómodamente sentados habían 240 personas, pero en los salones que eran o profesores de renombre, o los alumnos se adaptaban a la enseñanza de los profesores, en el aula había como 300 alumnos, porque estaban en los pasadizos, estaban en las ventanas, ¿no? Así se desarrollaba la enseñanza entre el 80 al 84. Entonces, la profesora Cala, la profesora Peña, era muy requerida. Y entonces, los alumnos de sistema los convencieron y se fueron a sistema. A mí también me buscaron, y como 3 veces, y ya yo como estaba trabajando ahí en el curso introductorio en electrónica, y yo trabajaba en el sector privado en la mañana, y mis clases yo lo daba en la tarde, pero cuando pasé electrónica y yo era contratado, ya me cambiaron el horario, me hacían dictar en la mañana, y el profesor que era nombrado, ¿no?, le dan la facilidad, y a él le dieron la práctica, y a mí hacer la teoría, ¿no? Yo recién empezaba pocos años dictando en la UNI, el otro profesor ya era más experimentado y trabajaba en la FAP también. Así que ya terminé ese introductorio, inmediatamente me fui a sistemas, ¿no? Lógicamente hubo invitación del decano, Heraclio Guamán,
y ya me fui a sistema, y también llegó a sistema el actual decano. Él era más joven que yo, él recién estaba empezando dictando matemáticas, y su especialidad era matemáticas 3, mate 2, mate 1, y nos fuimos y compartimos durante más de 10 años la oficina para la enseñanza en sistemas, ¿no? Así fue que me quedé yo ahí en sistemas hasta ahora, ¿no? Entonces Arévalo empezó como electrónica, se quedó sin profesores, comenzó a buscar profesores, ¿no? Y ahí por ahí aparece Arévalo, que nunca había enseñado en la universidad, él había enseñado en academia, ¿no? Y en la uni había hecho un poco de ayudantía en geometría descriptiva, cuando era alumno. Entonces Arévalo cuenta muchas historias de Bartók, pero algunas de ellas, o comentarios de todo eso, a veces un poco inexactas, ¿no? Dice que Bartók se graduó antes de terminar la carrera, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, porque para graduarse hay que terminar los mínimos de creditaje que se requiere. Entonces dice que una huelga de profesores eh, hizo atraso. Y no es que hubo huelga de profesores el año 75-2, sino que ese año, ese ciclo, se implementó por primera vez en el Perú que los alumnos que repetían 3 veces el curso saliesen de la 1. Un ciclo antes, los alumnos que repetían 2 veces se les obligaba a estudiar ese curso y solamente con un máximo de 12 créditos. Pero el problema de ese reglamento es que lo hicieron retroactivo. Supóngase que yo estaba con 3 repitencias, ya cuando salió el dispositivo, ya entonces yo tenía que hacer 2 cosas. Buscarme una facultad donde ese curso que me han jalado no sea requisito. Y entonces ahí podía ir. Y así sucedió con el primer titulado de sistema. Le decían Chicho. Ahorita no me acuerdo cuál es su apellido, pero él era electrónico y lo jalaron 3 veces en un curso, ¿no? Y entonces él cambió a sistema y él perteneció a la primera promoción de sistema y fue el primer graduado en el Perú. Bueno, a él sí le favoreció esa ley porque si no estaba inmerso, de repente hubiese seguido como electrónico y quizás no hubiese destacado, de repente no era su vocación, ¿no? Pero al estar en el sistema y ser el primer graduado en el Perú de ingeniero de sistema, rápidamente consiguió trabajo en el extranjero, ¿no? Se fue al extranjero cómodamente, todo. Esa es la historia. ¿Y cuántos alumnos se expulsaron en la UNI? 1.800 alumnos. Ese ciclo del 75-2 duró casi como 10 meses. ¿Por qué? Porque se interrumpían, o sea, se hacía una semana de clase, la universidad cerraba 15 días, un mes, por la toma de los alumnos. Y así entonces, cuando abrían, uno tenía que estar atento a las clases, a veces el profesor iba a tomar una práctica y así. Fue un ciclo muy desastroso, ¿no? Quizás si se ve el rendimiento de los alumnos o las notas, muchos jalaron varios cursos. ¿Por qué? Porque ni te das cuenta cuándo había empezado había reiniciado el profesor y cuándo había dado su clase. Entonces, y seguían las huelgas, las medidas de presión de los alumnos, y entonces el año 76 no hubo examen de admisión, no hubo examen de admisión, no hubo ciclo académico de la UNI, no hubo 76-1, 76-2. Entonces ahí perdimos ese año también, o sea, 75-2 y el año 76, ¿no? ¿Y qué pasó entonces en ese interín? Ya Bartók había presentado su trabajo de tesis, lo había presentado en el concurso Condimera. El concurso Condimera era para ingenieros, es decir, titulados, mecánicos eléctricos y electricistas. Él recién era estudiante, estaba por el 8º ciclo, y entonces lo presentó a través del doctor Pedro Heredia Martinetti, que fue el profesor que vino, que estudió en la UNI y hizo su posgrado en Alemania, en la parte de antenas. Y él, muy bueno, y él nos inculcó a formar un centro cultural, ¿no? Fue así que nace la creación
del Centro Cultural Pedro Paulet, que es el centro cultural más antiguo de la UNI, ¿no? Que hasta ahora tiene vigencia, y la que tenía acá en la UNI, digamos, la llegada de la Triple E a través de esa organización, ¿no? Sería bueno que usted lea la Triple E, es una revista muy buena, donde hay trabajos de ingeniería, y ya no leo yo estaba suscrito a esa revista, pero ya no estoy suscrito hace un poco más de 10 años, pero ahí se presentaban solamente temas avanzados, de maestrías y doctorados, ¿no? De temas que venían a futuro. Entonces, muy bueno. Y van a ver ustedes que el trabajo matemático ahí es fuerte, ¿no? Entonces puede haber cualquier aplicación, pero la base es la parte matemática. Entonces así fue que Barton gana el concurso mediante la presentación del profesor Pedro Heredia, que fue su asesor, y ya cuando se restableció el año 77, él terminó, me parece que terminó el 77-1, ¿no? Entonces, inmediatamente, en menos de 2 meses, sustentó y entonces, ya se graduó y viajó a Estados Unidos, donde solicitó becas a más de 7 universidades y todas las aceptaron, ¿no? En la remembranza que hace Arévalo, dice que se metió por la ventana para sustentar. No, eso no es cierto. Lo que sí, habían alumnos por la ventana, porque tanto era la fama de Barton que todo el mundo quería escucharlo, ¿no? Pero cuando se enteraron que iba a sustentar su tesis, entonces ya no había capacidad para el espacio, entonces algunos por la ventana estaban trepados ahí para escuchar la sustentación. Esa es la historia y la leyenda viviente que es Barton, ¿no? O catalogado entre los mejores físicos del mundo, aunque él no es físico, es electrónico, ¿no? Pero nunca trabajó en electrónica. Entonces ahí tenemos evaluar esta integral. En el curso de ecuaciones diferenciales, cuando ustedes busquen libros, ojo, y vean integrales, y básicamente de 0 a infinito, no traten de hallar la integración. Muchas integrales no les va a salir, se van a demorar 15, 20, 1 hora, y esos problemas a veces no salen. Pero ustedes piensen en la transformada. Y ustedes pueden trabajar de manera general y ponen definición y propiedad. Y con eso resuelven el problema. Entonces acá, fíjense, yo tengo la integral de 0 a infinito, esa es parte de la transformada de Laplace. Hay una exponencial, ahí está la exponencial, y hay una función. Entonces esto viene a ser la transformada del seno de t sobre t. Y el parámetro ese va a valer 1, porque recuerden que Laplace es e a la menos st. Y entonces quiere decir que ese vale 1. Entonces ustedes calculan cuál es la transformada de seno de t sobre t. Una vez que es una función de s, lo evalúan cuando s vale 1 y ya tienen la respuesta. Entonces acá estoy haciendo eso. Para mí el ft es seno de t sobre t. Tomo el límite, ese límite vale 1, y tomo la transformada de eso. Esto ya lo hemos visto. Toda Laplace de cualquier función sobre t va a ser una integral, acá sí está bien escrito, desde s a infinito, de e a la... Esto está mal. Esto está mal. Acá, esto que está acá, es la transformada de Laplace de seno de t sobre esto. Es Laplace de esto. Pero viene a ser desde 0 a infinito. Pero eso de ahí es la integral de ese a infinito, pero acá tiene que ir, ¿qué cosa? El f mayúscula. Ojo, acá tiene que ir el f mayúscula, y por diferencial de s. Pero eso ya se vio que es la transformada de todo esto, y es esto. Acá sí está bien esto de acá, ¿no? Y ahora evalúo cuando s vale 1. Y ya ese es el resultado del problema.
acá quiero de 0 a infinito, de a menos t, seno cuadrado de t sobre t. Otra vez tengo una integral de 0 a infinito, de una exponencial por una función. En este caso la función es seno cuadrado de t sobre t. Y el s nuevamente va a valer 1. Entonces ahora yo busco la transformada de seno cuadrado de t sobre t. Una vez que yo busque la transformada de seno cuadrado de t sobre t, entonces aplico el teorema 7. Laplace de seno cuadrado sobre t va a ser la integral de s a infinito del f mayúscula, donde el f mayúscula va a ser la transformada de este seno cuadrado de t sobre t. Y una vez que tengo eso, s vale 1, ¿no? Entonces eso sería. Y acá está justamente lo que estoy afirmando. Esa integral que está ahí es Laplace de seno cuadrado de t sobre t. Pero si yo aplico por definición Laplace de este cociente, este exponencial tiene e a la menos st. Y para lograr la integral, necesito hacer que s vale 1. Entonces lo único que tengo que buscar es entonces Laplace de esto de acá. Entonces ya este límite existe, este límite vale 0, ¿no? Este límite vale 0. Acá estoy haciendo recordar el teorema a f de t seno cuadrado de t sobre t, le llamo g de t sobre t. Entonces ahora quiero hallar la transformada de esto. Ahí está. Acá le falta la L, Laplace de f de t, el Laplace de este cociente, y eso, con el teorema 7, es la integral de s a infinito, ahí sí está correctamente, de la integral de la transformada de g minúscula, que es g mayúscula de s. Esto sí está correcto, y ahora tengo que buscar el g mayúscula, es decir, tengo que hallar la transformada de g, donde g es seno cuadrado, entonces seno cuadrado va a ser un medio de 1 menos coseno de 2t, como Laplace de g mayúscula, ahí está g mayúscula, un medio, Laplace de 1, 1 sobre s, menos Laplace del coseno, s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y hasta ahí está esa expresión. Este es ahora el f mayúscula, y ahí tengo que integrarlo desde s a infinito, de ese g mayúscula, ¿no? Entonces esto sale el logaritmo, y esto sale un medio de logaritmo. Ya está. Esto lo puedo expresar, si deseo, multiplico 2 veces el logaritmo de s, menos logaritmo de s cuadrado más 4 sobre 4, sobre 2, y por esto sobre 4, y diferencia el logaritmo, va a ser entonces el logaritmo del cociente, que va a ser el logaritmo de s cuadrado sobre s cuadrado más 4. O si quiere, este 1 medio lo pasan como potencia, va a ser el logaritmo de s cuadrado más 4 a la 1 medio, ¿no? Ya está. Ahí lo he pasado como coeficiente, como potencia, y me queda esto. Ahora, cuando s tiende a infinito, tomo el límite de esto, la función logaritmo es continua, sale fuera, y tomo un límite de esto. Cuando s tiende a infinito, entonces una función donde el grado del numerador vale 1 y el grado del denominador vale 1. Entonces la respuesta es el cociente de los coeficientes. Esto va a ser 1 entre 1, eso me queda el logaritmo de 1 que vale 0, ¿no? O en todo caso divido entre s arriba, me queda 1, divido abajo entre s, ingresa dentro del radical, s cuadrado, y s cuadrado me queda 1 más 4 sobre s cuadrado. Y cuando evalúo en infinito, me queda el logaritmo de 1. Por lo tanto, eso vale 0. Menos cuando s raya, vale s. Entonces me va a quedar menos 1 medio del logaritmo de s, que está acá, ¿no? Y ahora solamente queda evaluar en 1, porque si se dan cuenta, por definición, esto es Laplace de esta función cuando el parámetro s toma el valor de 1, ¿no? Entonces ya sale directamente ese resultado. Desde el momento que hay una integral de 0 a infinito y hay una exponencial e a menos st, eso viene a ser Laplace. Entonces, por definición, Laplace de f de t va a ser la integral de 0 a infinito
de E a la menos C de t por f de t. En este caso, mi f de t va a ser t cubo por seno de t. Acá saco ese f de t. Y acá va a aplicarse el f mayúscula. Entonces ya busco el f mayúscula. Entonces acá tengo que aplicar el teorema, dos posibilidades. Teorema 4, pero no me conviene porque voy a tener que derivar 3 veces esta función y luego tomar Laplace. Mucho trabajo. Mejor busco el teorema número 6. Laplace de t a la n por f de t. Entonces busco Laplace del seno, que ya conozco, y como está t al cubo, entonces tengo que poner menos la tercera derivada de la transformada del seno, ¿no? Entonces acá está Laplace de t cubo por seno de t, entonces ya ahí tengo Laplace del seno, es esto, y a esto lo tengo que derivar 3 veces. Ahí está. Laplace de t cubo por seno de t es menos 1 al cubo por la tercera derivada de lo que he llamado g mayúscula de ese, que es la transformada del seno. Ya derivo 3 veces, ya tengo ese resultado. Eso sería entonces la función general de esta integral. Pero yo quiero, ojo, que S nuevamente valga 1, porque acá es E a la menos SS. Cuando S vale 1, ya tengo esta integral, ¿no? Entonces ya tengo esa integral. Acá, tener cuidado, no es S, esto viene a ser de 0 a infinito. No so bien, yo quiero hallar Laplace de este f de t. Entonces, Laplace de f de t va a ser f mayúscula. ¿Y cómo se define Laplace? Es una integral, ojo, de 0 a infinito de la exponencial e a la menos c de t por f de t. Entonces acá, tener cuidado, no es s, sino es 0. Es 0. Por eso que para hacer una publicación hay que tener mucho cuidado de no hacer errores de tipeo. Generalmente los errores más vienen en la digitación, ¿ya? Es un poco difícil, aunque sí he encontrado unos errores, que el autor se equivoque, ¿ya? Es muy... Y sobre todo si es un libro extranjero, donde hay 3 revisores. Acá en los libros nacionales, el que escribe el libro, muchas veces el que tipea, o manda a tipear, y él mismo tiene que revisar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, reviso 3, 4 veces, y es bastante tedioso, porque a veces tú corriges algo, entonces cuando una segunda impresión, tú ya tienes tu hoja donde están las correcciones, y cuando vas a ver, normalmente me pasaba al principio, veía yo lo que tenía que corregirse, pero ya no veía lo demás. ¿Y qué pasaba? A veces como había muchas expresiones casi muy parecidas, la persona que digitaba, entonces borraba una línea, otra línea, y es un problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y ahí, lo demás es parte operativa, y ahí está, ¿no? Acá también, fíjense, todo integral de 0 a infinito que tenga un exponencial o una función, entonces va a ser Laplace de esa función. En este caso, va a ser Laplace de t cuadrado por coseno de 2t, pero cuando s valga 4. Entonces acá jalo justamente eso, acá acomodo el problema, acá acomodo, acá otra vez ha habido el error. Entonces, si f de t es t cuadrado coseno de 2t, cuando aplique la plaza de este f minúscula, ese es f mayúscula. Y por definición, la transformada de cualquier función f de t es la integral de 0 a infinito. Ojo, de 0 a infinito. De la exponencial e a la menos st por la función que desean encontrar la transformada. Eso sería. Entonces acá otro error es de 0 a infinito. Ahora, voy a buscar, lógicamente, Laplace de t cuadrado coseno de 2t y rápidamente va a ser con el teorema 6. Laplace de t a la n por una función viene a ser la segunda derivada de la transformada del coseno. Entonces, la transformada del coseno, s sobre s cuadrado más 4, y eso lo derivo 2 veces, acá está esa transformada, lo derivo 2 veces, ahí está, y ese es el resultado de esa función, ¿no? Una vez que ya tengo ese f mayúscula, lo evalúo cuando s vale 4. Cuando s vale 4, en esta integral que es de 0 a infinito,
e a la menos 4t por t cuadrado coseno es la pregunta que se está haciendo, ¿no? Ya, todo lo demás es buscar un teorema adecuado, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, hay la transformada inversa de eso. Este problema creo que está también mal. En el caso, creo que el problema era logaritmo de S menos A sobre S menos B, ¿ya? O logaritmo de S más A sobre S más B. Pero aún así, así como está, también se puede encontrar, ¿ya? Se puede encontrar. Ahora, método 1 dice, este ejercicio se puede hacer con el teorema 7, pero ojo, es un poco dificultoso. Más fácil es con el teorema 6. Acá tengo, acá se está repitiendo, está igualito. Vamos a ver si va. Entonces, el logaritmo de esto, logaritmo de cociente, es diferencia de logaritmo. Hasta acá estamos bien, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué van a buscar ustedes? Van a buscar que esta diferencia se exprese como un integral desde ese infinito, ojo, de ese infinito, de un integrando. Ustedes tienen que buscar un integrando, ¿ya? Entonces, eso es lo dificultoso. O sea, le van a dar un F mayúscula y le van a pedir la transformada inversa. Generalmente puede ser logaritmo, como en este caso, arco tangente, arco cotangente. Ustedes van a tener que expresarlo de esta manera, y esto tiene que darse como un integral de ese infinito de una función. Entonces ustedes tienen que buscar esta función y luego toman la transformada inversa de esta función y de ahí lo dividen entre t. Entonces ya, en este caso, yo digo que esto es así. Yo itero va a ser logaritmo de S más B, que está acá a la izquierda con menos logaritmo de S menos A. Acá está con signo opuesto, pero cuando se evalúa de 0 a infinito, esa diferencia de logaritmo de esto sobre esto es logaritmo de 1 que vale 0, menos logaritmo cuando S raya vale S, y ahí un S menos se intercambia y está correcto. Ya está entonces el trabajo, ¿no? Entonces ya tengo mi F mayúscula, que es esto de acá, que es el integrando que se pone, y ahí se escribe eso de ahí como la integral de S infinito de F raya diferencial de S raya. Y esto por el teorema 7 es Laplace de F de t sobre t. Ya tengo entonces ahora, ya yo tengo que buscar, entonces, si tengo esto de acá, ¿de dónde viene? O sea, el proceso inverso para encontrar el F de t. Entonces ya, yo tengo que hallar esto, el F minúscula viene de tomar transformada inversa a esto. Entonces, tomo transformada inversa, y esto sí sé que es E a la menos BT, y esto es E a la AT. Entonces ahí ya encontré. Acá sí está mal, fíjense, acá está con más y con más, y acá está con más, y acá está con menos, ¿no? Por eso le decía que este estaba mal en el visitación. Si es esto, acá está correcto, pero hasta acá está correcto, pero acá ya cambiaron, ¿ya? Acá han puesto S más A y S menos B. Acá debería ser esto acá, el logaritmo de S más B sobre S menos A, ¿no? Entonces ahí ya está mal eso ahí, pero el procedimiento está correcto. Pero no recomendaría hacer esto porque es mucho trabajo, ¿ya? Mucho trabajo. Con el teorema 6 lo vamos a hacer más fácil, ¿no? Fíjense, con el teorema 6, Laplace de t a la n f de t es menos 1 a la n por la derivada enésima. Acá ese n tiene que ponerse entre paréntesis, no es potencia de la función, sino es la derivada enésima. Tal que el f mayúscula es la transformada de f de t, ¿no? Entonces, cuando vale 1, voy a tener Laplace de t por f de t, va a ser menos la derivada de f mayúscula. Entonces, voy a usar el teorema 6, pero decir que la Laplace de f mayúscula prima es menos t por f de t. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo el ejercicio
y ese le llamo f mayúscula. ¿Ya? Ojo, yo quiero hallar la transformada inversa de esta función. Entonces a esta función le llamo f mayúscula. Y la transformada inversa de esto va a ser f de t. Entonces yo tengo que buscar f de t. Lo primero que hago es desdoblar esto de acá. Bueno, acá está esto debe estar antes. Entonces, justamente estoy expresando el teorema 6. Laplace de t por f de t menos f'. Y de acá tomo la Laplace inversa de esto de acá. Entonces, la Laplace inversa de f' mayúscula es menos t por f de t. Entonces ya, yo hago esto, lo expreso como no lo hagan de esta forma, porque van a demorarse mucho derivando. Mejor yo a esto le expreso como la diferencia, como está acá, ¿no? Logaritmo de eso menos logaritmo. Y a eso lo derivo, ¿ya? Lo derivo. Entonces ya está ahí. Esto sería logaritmo S más A menos logaritmo S menos B. La derivada de eso, 1 sobre S más A menos 1 sobre S menos B. Acá hay errores, acá es más, debe conservar como si esto es correcto, es S menos A y S más B. Entonces esto va a ser logaritmo de S menos A menos logaritmo S más B. Derivo, ese es, ojo, el F mayúscula. Derivo F' mayúscula va a ser entonces 1 sobre S menos A menos 1 sobre S más B. Esa es la derivada. Esa es la derivada. Entonces ya la derivada F', ¿no? Va a ser igual a esa diferencia de recíprocos. 1 sobre S menos A menos 1 sobre S más B. Y entonces digo, la transformada de F' va a ser menos TF de T. Entonces a eso le tomo la transformada inversa. La transformada inversa de 1 sobre S menos A va a ser E a la T, menos la transformada de 1 sobre S más B es E a la menos BT. Y eso lo igualo a menos T por F de T. Acá está, fíjense, acá tengo el logaritmo, esto acá, derivo, y le cambio de signo, y ya tengo entonces esa diferencia, con signo cambiarlo divide entre T, y ese es el F minúsculo. Acá también, ¿no? Quiero hallar la transformada inversa. Lo primero que hacen, a esto le llaman F mayúscula, como está acá, ¿ya? F mayúscula. Pero no hagan lo que está acá, si no dicen esto, F mayúscula es logaritmo S cuadrado más A cuadrado, menos logaritmo S cuadrado más B cuadrado. Inmediatamente derivan, ¿ya? Ojo, inmediatamente derivan al F mayúscula. Entonces es más fácil derivar las diferencias. Entonces va a ser acá la derivada del logaritmo de S cuadrado más A cuadrado va a ser 2S sobre S cuadrado más A cuadrado. Menos la derivada del logaritmo de S cuadrado más B cuadrado va a ser 2S sobre S cuadrado más B cuadrado. Eso sería el F mayúscula prima. Inmediatamente a ese F mayúscula prima le toman la transformada inversa. Yo ya tengo transformada inversa de F' de S. Saco el factor 2 que había en la derivada de esto, sale 2, y ahora tengo que tomar la transformada inversa de una diferencia de dos cocientes. Uno es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Eso es el coseno de AT, menos la Laplace inversa de S sobre S cuadrado más B cuadrado, que es el coseno de BT. Ya tengo entonces esa transformada, y por lo tanto a ese resultado de la transformada F' mayúscula de S, lo igualo a menos T por F de T. Y ahí divido entre T y le cambio de signo, y ya tengo entonces esta expresión. Teorema 8. La función escalón unitario que ustedes han visto en cálculo diferencial. Acá usamos la notación U sub 0 de T. Ustedes en cálculo diferencial de repente usaban solamente U de X. Entonces, antes de 0, eso vale 0. Y después de 0, vale 1. No está definido en 0, no es discontinuo, con salto finito. Y después tenían ustedes, recuerden, U de X menos A. Si A es positivo, desplazo a la derecha. Entonces acá tengo la función escalonada U sub A de T.
en matemáticas esto lo utilizan como U de X menos A. En los libros de ecuaciones lo ponen como su índice, U sub A de T. Entonces, antes de A, esto es A, vale 0, y después de A vale 1, ¿no? A vale 1. Acá están las definiciones, ¿no? U de 0 de T, o simplemente U de T, o U de X, 0 para T menor que 0, y vale 1 si T es mayor que 0. Desplazo a la derecha y pongo U de T menos A, o simplemente U sub A de T. Vale 0 para T menor que A, y vale 1 para T mayor que A. Ahora, el teorema 8 de la transformada de la función. Vamos a ver que la transformada de U sub 0 de T va a ser 1 sobre S, y la transformada U sub A de T va a ser E a la menos AS sobre S. Entonces, ese es el resultado del teorema, ¿no? Entonces, quiero Laplace de U sub A de T. Cualquier transformada va a ser la integral de 0 a infinito del exponencial E a la menos ST por la función f de T diferencial de T. Pero esa regla de correspondencia está partida, ¿no? Está partida. Antes de A vale 0, después de A vale 1. Entonces, desdoblo esta en dos integrales, de 0 hasta A, la función U sub A vale 0, esta integral se anula, más la integral de A a infinito, esa función vale 1, por la exponencial, ¿no? Entonces ya, esta es una integral impropia, como el límite, acá está el límite cuando b tiende a infinito, de 0 a b, de esta función exponencial por diferencial. Me queda la misma exponencial entre menos s. Y eso lo evalúo desde a hasta b. Va a quedar una función de b, y le tomo el límite cuando b tiende a infinito, ¿no? Entonces ya este primer sumando vale 0, y me queda menos 1 sobre s, 1 sobre e a la s, por menos s, menos 1 sobre s, ahí está, menos 1 sobre s, ya ejecuto, y queda, normalmente en los libros, acá está mal, porque esto está en el divisor, ¿no? Está en el divisor, y entonces en este caso va a quedar e a la menos as, ¿ya? No se olviden, Laplace de U sub A de T es E a menos AS sobre S. Y cuando A vale 0, es Laplace de U sub 0 vale 1 sobre S. En aspectos de aplicaciones a circuitos, a resortes, eso, se alimenta una fuerza que modifica el sistema mediante pulsos, dice rectangulares, triangulares, ondas periódicas de senos o cosenos. En este caso, voy a ver este pulsito. Recuerden que en los ejemplos primeros, cuando se hacía la transformación de Laplace, habían varios ejercicios que pedían Laplace de una función que estaba partida con varias reglas de correspondencia. Y ahí se hacía uso de la definición partiendo los integrales de integración. Entonces, esos problemas básicamente eran de integración. Les comenté que eso se veía con este teorema más rápidamente. Lo que ustedes van a tener que hacer, cualquier puntito que está acá, ojo, si ustedes quieren la Laplace de esta figurita, entonces la Laplace de esa figura va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función f de t diferencial de t. Pero ahora yo veo que esto está definido de 0 hasta pi, entonces pongo, eso es la integral de 0 a pi de la exponencial e a la menos st por la función que vale 2, más la integral de pi a infinito de e a la menos st por la función, pero la función ahí no aparece, vale 0. Entonces solamente tengo que integrar esa expresión, entonces integro de 0 a pi solamente la integral de exponencial a la menos st por 2. Es fácil, no le va a quitar mucho tiempo y lo pueden hacer. Pero ahora, fíjense, yo voy a tener una diferencia de dos funciones. Me defino la función u sub 0, que va a ser 0 acá, un puntito 1 acá, hasta más infinito. Y me defino la función mu sub pi. Hasta pi vale 0,
después de pi vale 1, y resto esas dos funciones, y me sale este pulsito. Entonces eso es el doble de la diferencia u sub 0 de t menos mu sub pi de t. Entonces siempre tienen que tener cuidado si están definiendo bien esto. Entonces ahora yo digo, la intersección de esto cambia de 0. Antes de 0 vale 0 y después de 0 vale 1. Este mu sub pi, antes de pi vale 0 y después de pi vale 1. Entonces voy intersectando. Antes de 0, los dos valen 0. 0 menos 0, 0 por 2, 0. Ahí está la función, vale 0. Ahora voy entre 0 y pi. Desde 0 a más infinito esto siempre va a valer 1. Pero antes de pi, esto vale 0. 1 menos 0 me queda 1. Por 2 me queda 2. Está bien representado el pulsito hasta pi. Ahora veo, después de pi, este mu sub 0 de t siempre va a valer 1. Y a partir de pi, mu sub pi vale 1. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces ya este pulsito está perfectamente representado por esto. Y ahora aplico Laplace, ¿no? Laplace de f minúscula va a ser f mayúscula. La constante sale fuera 2 veces Laplace de esta diferencia. Ahora, no es necesario que ustedes pongan diferencia en las transformadas, sino de frente. ¿Cuánto vale Laplace de u sub 0 de t? 1 sobre s. Menos, ¿cuánto vale Laplace de u sub a de t? Perdón, mu sub pi de t. Va a ser e a la menos pi s sobre s. Acá está, ¿no? E a la menos pi s sobre s. Todo eso multiplicado por 2, ¿no? Acá le falta el paréntesis, todo eso por 2. Y eso sería entonces Laplace. Entonces ustedes tienen que entrenarse, esto no va a venir para la práctica, esto tiene que entrenarse. Acá tengo, este mismo pulsito ha sido desplazado. Entonces fíjense, antes de t sub 1 es 0. Entre t1 y t sub 2 vale b sub 0 de t. Y después de t sub 2 vale 0. Entonces esto también tienen que hacerlo con una combinación de funciones escalonadas, ¿no? Entonces esa función, yo digo que es este valor máximo, b sub 0, constante, y digo que es la diferencia acá de mu sub t sub 1 menos mu o escalonada t sub 2. Entonces fíjense, antes de t sub 1, esto vale 0 y esto vale 0. La diferencia es 0 por esto, queda 0. Acá es 0. Ahora, entre t sub 1 y t sub 2, después de t sub 1 hasta más infinito, el primero siempre va a valer 1. Pero antes de t sub 2, este segundo vale 0. 1 menos 0 me queda 1 por b sub 0, ahí está el b sub 0. Y para t mayor que t sub 2, ahora este vale 1 y esto vale 1. La diferencia vale 0. Entonces, esta b de t, la tensión, digamos, es el tope, b sub 0, por esta diferencia. Y tomo Laplace ahí, ¿no? Laplace de esto, b mayúscula, b sub 0, Laplace. Otra vez, teorema 8, Laplace de mu sub 1 de t, e a la menos s sobre s. Laplace de mu sub 2 de t, e a la menos s sobre s, ¿no? Entonces ahí tenemos rapidito esa expresión. Luego factorizar el s. Ahora, si ustedes quieren hacer la definición, dice Laplace de la función b de t, va a ser un integral de 0 a infinito de la exponencial e a la menos st por b de t diferencial de t. La integral es de 0 a infinito, entonces tengo que particionar. Particiono de 0 a t es 1, la función b de t vale 0, entonces la integral desde 0 a t es 1, exponencial a la menos st por 0. Pues esa integral se anula. Más otra integral desde t es 1 hasta t sub 2, de la exponencial e a la menos st por el valor de la función, que ahora vale b sub 0, más la integral de t sub 2 a infinito, pero ahí en la función vale 0. Se anula esa tercera integral. Y solamente tengo que integrar desde t sub 1 hasta t sub 2 la exponencial a la menos st por el b sub 0. Evalúo y ya tengo la respuesta, ¿no? También sale, cuando son poquitos cambios, se puede hacer por integración, no hay problema, pero cuando ya la figurita cambia, se hace más complicado, ¿no? Ahí hay varios ejercicios. Estos ejercicios los saqué del libro de
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Ewing Tracy, que está propuesto ahí. Entonces, ahí me piden hallar, digamos, Laplace de eso. Acá todavía, si ustedes aplican definición, es decir, integran de 0 a infinito, y luego van a particionar una integral de 0 a 1, que va a salir 0 esa integral, después de 1 a 2, el pulso vale 0,5, después de 2 a 3, integra, entonces yo digo integral de 2 a 3, la exponencial e a la menos st por 1, por diferencial de t, integro evalúo. Después más, de 3 a 4, la integral de la exponencial e a la menos st por la alturita que es 0,5, y luego de 4 más infinito, el integral no vale 0. Ya ustedes integran, como cálculo integral que se dio en cálculo integral, y va a salir, pero se van a demorar integrando, se van a demorar evaluando, ¿no? Pero si ustedes saben usar la escalonada, entonces yo digo, acá entra el U1 de t, U1 de t. Antes vale 0 y después siempre va a valer 1, hasta infinito. Pero no quiero que hasta infinito sea 1, sino que a partir de 2 suba 1. Entonces le sumo U2. Entonces, a partir de 2, ya hasta infinito va a valer 2. Pero yo no quiero que valga 2 hasta infinito, sino quiero que a partir de 3 sea 0,5. Entonces le bajo el U3 y luego le resto el U4 y todo eso por 1/2 y ya tengo la solución del problema, ¿no? Entonces acá tengo, fíjense, G de t es 1/2, primero entre el U1, después le agrego el U2, después le quito el U3, después le quito el U4 y ese. Ahora, para que vean rápidamente si es correcto o no, antes de t menor que 1, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Todo vale 0, ya está. Ahora, entre 1 y 2, pasado 1, esto de acá siempre va a valer 1, hasta infinito siempre vale 1. Pero antes de 2, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0. Entonces, 1 más 0 menos 0 menos 0, me queda 1 por 1/2 y hasta el pulsito. Ahora voy a ver entre 2 y 3. A partir de 2 hasta más infinito, los dos primeros valen 1, 1. Esto va 2. Pero antes de 3, los dos últimos valen 0, 0. Entonces me está quedando 2 por 1/2, me queda 1. Entre 2 y 3, me está quedando 1. Ahora, después de 3, ojo, el uso 1 vale 1, el uso 2 vale 1, el uso 3 vale 1, pero el uso 4 vale 0 antes de 4. Pero entonces ya reemplazo. 1 más 1 menos 1 menos 0, me queda 1. Por 1/2, ahí está 1/2. Ahora, para t mayor que 4, los 4 valen 1. 1, 1, menos 1, menos 1, esto vale 0 por 1/2, me queda 0. Entonces ya está bien definido y tomo Laplace. Entonces acá viene 1/2, Laplace de U1, e a la menos s sobre s, ¿no? Laplace de U2, e a la menos 2s sobre s, menos Laplace de U3, e a la menos 3s sobre s, menos Laplace de esto, e a la menos 4s sobre s. Factorizo el s y me queda esa transformada, ¿no? Estos pulsitos, cuando vamos a resolver ecuaciones, son las funciones que se ponen al lado derecho. Y si ustedes hacen integraciones, se van a llevar mucho. Yo veo que los alumnos, les decía que ya sacan buenas notas, abandonan el curso, descuidan su promedio y sacan baja nota. Pero esto es importante, ¿no? De todo el curso es lo más importante. Bueno, ahí tenemos, esto ya para el teorema 9, lo dejamos para la siguiente clase. Vamos a ver rapidito el otro material. Acá está lo que preparé, el teorema 6, ¿no? Si Laplace de f de t es f mayúscula, entonces ahí el enunciado no le he puesto, es decir, que f de t sea seccionalmente continua y que sea acotada por esa función exponencial. Entonces, cuando a esa función f de t lo multiplique por t, me queda menos f mayúscula prima de esta, ¿no?
también puedo usar X. Laplace de f de X es f mayúscula. Entonces, Laplace de X por f de X va a ser menos f'. Y teniendo esto, tomo Laplace inversa. Entonces, Laplace inversa, al negativo de esto, me queda tf de t. Y ese menos lo paso al otro lado. Entonces, no se olviden que la Laplace inversa de la derivada f mayúscula de s es menos tf de t, ¿no? Este en forma general. Entonces, esto ya lo hemos visto, Laplace de t seno de omega t. Entonces, tomo Laplace de esto, es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, y lo derivo, porque este a la 1, lo derivo una vez y le cambio de signo, ¿no? Ahí está el f mayúscula, a eso lo derivo y le cambio de signo. Y ese es el resultado de Laplace de t seno omega t. Te dije que no pierdan de vista ese resultado, ¿no? En su forma directa y en su forma inversa. Laplace inversa de todo esto viene a ser t seno de omega t. Lo mismo para el coseno, ¿no? Me piden Laplace de t coseno. Entonces, por la fórmula va a ser menos la derivada de la transformada del coseno. El coseno, su transformada es s sobre s cuadrado más omega cuadrado, lo derivo y le cambio de signo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Ahí está. Menos el f'. Busco el f mayúscula, que viene a ser s sobre s cuadrado omega cuadrado, lo derivo como un cociente, y ya esto me queda que Laplace de t coseno de omega t, si usted lo tiene que hacer, requieren para un ejercicio, ponen de frente la fórmula. Pero si se les pide calcular, ustedes tienen que hacerlo ya sea con este teorema o con la propiedad número 4. No requiero que hagan por definición porque se van a demorar más. Y también no pierdan de vista, la transformada inversa de esto viene a ser t coseno, ¿no? A veces tienen que darse cuenta cuánto vale el omega, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3 para un problema particular. Acá están mejor las integrales. Yo les decía que si ponen alguna integral cualquiera que tengan ustedes, busquen la definición de la transformada. Entonces yo voy a buscar, digamos, por la forma como está acá, hay una exponencial y hay este producto. Entonces ahí yo busco la transformada de t seno de omega t. Por definición, es la integral de 0 a infinito del exponencial a la menos st por esta función t seno de omega t. Esta integral que está en 1 es idéntica a la pregunta. La pregunta es un caso particular de este problema, con s igual a 3 y con omega igual a 4. Y ahora, inmediatamente, siempre ustedes hagan definición y alguna propiedad. Yo me acuerdo que esto ya es conocido. Laplace de t seno de omega t, y ya le digo que eso es conocido, y ustedes de frente ponen su respuesta, ¿ya? Ojo, va a ser 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Eso es lo que está acá arribita, ¿no? Lo que está acá arribita, Laplace de t seno de omega t, 2 omega s sobre esto de acá. Si es otro problema que no hemos hecho, ya ustedes tienen que hallar primero esa regla de correspondencia, y ahora ya tienen esto, y ahora comparan, ¿ya? Comparan el resultado, el resultado de la propiedad con la definición. Entonces esta integral está acá, es igual a esta fracción. Y ahí hacen caso particular, con s igual a 3 y omega 4. Y ya salió el resultado, ¿no? Entonces van a encontrar algunos libros que les ponen integrales más complicadas que esta, pero no traten de integrar porque les va a llevar mucho tiempo y en algunos casos no van a poder resolver esa integral. Por más que hayan sido buenos en cálculo integral, hay integrales muy fuertes, ¿no? Que requieren más cosas. O sea, todavía no hemos visto todos los teoremas. Entonces, por ahí, ustedes tienen que hacer... acá viene lo que le está explicando. Acá se va a ver mejor el problema. Entonces, yo quiero la clase inversa de un logaritmo, la clase inversa de un arco cotangente. Entonces, a lo que quiero llegar a la transformada inversa se toma un f mayúscula. La transformada directa se toma a un f de t minúscula. Entonces, inmediatamente a esto le llamo f mayúscula. Y lo expreso como un cociente, es una diferencia, ¿no? Y ahora derivo, ¿ah? Derivo. Entonces derivo f' y derivo esto, 1 sobre s menos a menos 1 sobre s menos b.
Una vez que tienen eso, le tomo Laplace. Ojo, le tomo Laplace a la derivada. Laplace inversa, ¿no? Le tomo Laplace inversa. Y tomo Laplace inversa a esto. Por el teorema, por la propiedad 7, Laplace de una función que salga 1 sobre S menos A, ya saben que es E a la T. Entonces, Laplace inversa de esto, E a la T. Laplace inversa de esto, E a la BT. Ya tengo el lado derecho. Pero Laplace inversa de F' por el teorema 6, ojo, de frente, Laplace inversa de F' de S es menos T, F de T. ¿Ya? Ojo, menos T, F de T. Ese es el teorema 6 en su procedimiento inverso. Y eso se iguala a esta diferencia. Y divido entre menos T y sale esto de acá. ¿Y qué quiero hallar yo? Quiero hallar la Laplace inversa de este logaritmo, donde ese logaritmo es F mayúscula. Y si yo tomo la Laplace inversa de esto, tomo la Laplace inversa a F mayúscula. Y la Laplace inversa de F mayúscula viene a ser F minúscula de T. Entonces, esa es la pregunta. Ya se terminó esto. ¿Ya? Entonces, con esto sale ese resultado. F mayúscula, algo cotangente de S. Quiero la Laplace inversa. Otra vez derivo F', derivada de esto, menos 1 sobre S cuadrado. Inmediatamente la Laplace inversa de esto. La Laplace inversa de esto menos, y esto lo conocen que es seno de T. Y por el teorema 6, en su procedimiento inverso, esto es menos T por F de T. Divide entre menos T y sale este problema, ¿no? Ya tenemos entonces una aplicación del teorema 6. Por ahí hay otros ejercicios. Fíjense, me piden hallar una ecuación íntegro diferencial. Si bien es cierto, esto ustedes lo pueden hacer por la propiedad clásica de resolver ecuaciones, como la variable dependiente está con un integral, derivo. Queda I segunda más 4 veces I de t igual a menos 8 seno de 2t. Entonces, en realidad, esto es una ecuación de segundo orden. Necesito otro dato, porque acá me están dando un solo dato. Y entonces el otro dato viene de evaluar esto en t igual a 0. I' de 0 más 4 veces la integral de 0 a 0, esto se anula, y esto evaluado en 0 me queda 4. Entonces el I' de 0 vale 4. Es un dato implícito. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer eso, pero se van a demorar. Con Laplace es más fácil. Aplico de frente Laplace del primero, I', más 4 veces Laplace de la integral, Laplace de todo esto. Ahora, teorema 4, Laplace de I', S por I mayúscula menos I de 0. Teorema 5, Laplace de la integral 1 sobre S por la transformada del integrando que es I mayúscula, multiplicado por 4. Laplace del coseno, S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado por 4. Ahora, doy mínimo como múltiplo, previamente reemplazo los valores numéricos, I de 0 vale 2 por dato, y lo paso a la derecha, y todo multiplico por S. Entonces va a ser S por este S, S cuadrado por I de S, acá tengo más 4I de S, factorizo, me está quedando S cuadrado más 4 sobre S por I de S, estos dos, este 2 pasa a la derecha, y tengo esto de acá. Entonces, doy mínimo como múltiplo, S cuadrado más 8 más 4S. Bueno, acá lo común es que ustedes den mínimo como múltiplo y luego dividan todo esto acá, pero tienen que tener cuidado. En este caso hago lo siguiente, no doy mínimo como múltiplo, ¿no? Sino, si doy mínimo como múltiplo, voy a tener que aplicar fracciones parciales. Pero yo me doy cuenta que si yo multiplico a todo por S sobre S cuadrado más 4, me queda el I mayúscula. Acá tengo 2 por S sobre esto,
y al otro lado tengo 4S, y esto sería S cuadrado más 4. Entonces, ya estoy haciendo esto. Esto no es lo común, ¿no? Entonces, ahora yo tomo transformada inversa a esto. Esto ya sé que es coseno de 2t multiplicado por 2. Ahora tengo que hallar esta transformada. ¿Ya? Esta transformada. Bueno, esto ya he puesto el resultado porque por ahí hay unas hojas donde ya he calculado esto acá, ¿ya? Calculado. Pero en todo caso, ¿cómo haría yo este problema? Tendría que sumarle 4 y restarle 4 para hallar. Bueno, acá lo he puesto de frente, pero va a haber abajo otras transformadas donde está eso. ¿Eh? Ustedes ven ahí, hay bastante. Lo que quería resaltar era este ejercicio, por ejemplo. Hay todo esto, algo parecido al anterior, y no hay mínimo común lo general, sino particiono ahí en 2. Esto es otra vez coseno de 3t, pero esto de acá es la transformada, fíjense que es 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Eso era de t, seno de omega t. Como ahora el omega vale 3, entonces ya tengo ese seno de 3t multiplicado por t. Bueno, ahí lo revisa, y hay varios ejercicios. Nos quedamos acá entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.